lo que ocurrió en Venezuela, el tema del fraude electoral de Maduro, la toma de posición, que es algo que merece ser comentado y merece ser debatido, al menos como cubanos, por dos razones claves. Uno es el suceso en sí, ¿no? Es algo de relevancia para la región, para lo que puede implicar, incluso para Cuba, y en segundo lugar porque tiene enseñanzas para los cubanos. Cuando digo enseñanzas no me refiero a la cuestión básica de que hay que caerle a tiro a todo, pero sí nos permite tener elementos de cómo hacer la lucha política, estrategia. Creo que hay mucho de lo que ha ocurrido en Venezuela, sobre todo liderado por lo que ha hecho María Corina como líder principal de la oposición, y lo que ha hecho en Mundo González, porque además la oposición venezolana a los últimos 20 años no es esta oposición. Hay una brecha entre aquellos momentos de Leopoldo López, Enrique Capriles, Juan Guaidó, aquella oposición dividida, aquella oposición que se parecía mucho a la caricatura que quería pintar el chavismo sobre ellos, a esta oposición que parece que alcanzó una madurez política, más que ya muchos años. María Corina lleva alrededor de 20, creo que más, ¿no? Más de 20 años ejerciendo como una líder política de peso, y esto aporta mucho para Cuba. Sí, claro, y ahí sobre todo hablamos del ridículo político de esta toma de posesión, donde únicamente dos presidentes de la región de regímenes autoritarios, podía, no podía ser de otra manera, de Cuba y de Nicaragua, se personaron para esta farsa que ha sido condenada a nivel mundial. Y no te voy a negar que sentí cierta esperanza de que tal vez ese día pudiera sucederse algo, teniendo en cuenta la gira que ha hecho por los países de Latinoamérica, del Mundo González, pero como sabemos, su vida podía peligrar al adentrarse a territorio venezolano controlado por el régimen de Maduro, pero si existe una condena internacional, que esta inasistencia brutal de jefes de Estado o de enviados, de representantes de la diplomacia global a esta toma de posición nos da en cuenta de que las cosas van muy en serio y que tal vez en menos de lo esperado ocurra un cambio necesario en Venezuela, y con el retorno de la tan ansiada democracia que se perdió desde 1999 con el ascenso de Chávez como presidente, cuando poco a poco fue extendiéndose con el terrible arquitecto de la dictadura en el continente, o no llamemos de dictadura, sino de la influencia en la izquierda más bien, en el continente latinoamericano y su auge por el régimen cubano, quien sino el ojo de Sauron que estuvo presente en este tiempo y que se ha afianzado en Venezuela como su base de operaciones de irrupción y contaminación política en el continente latinoamericano. Pero lo que estamos hablando de la más que valerosa actuación de María Corina resistiendo en este país a costo de su vida, donde vimos que fue secuestrada y tuvo que ser liberada prácticamente de inmediato, donde creo que el chofer que iba en la moto resultó herido, nos da la dimensión de que lo está entregando absolutamente todo, porque como ella ha dicho, esto es hasta el final, y que ella se mantenga y no se haya escapado de supongo, las miles de ofertas que le han hecho y mecanismos para hacerlo en Venezuela, nos da la dimensión de que tal vez en menos de lo esperado las cosas pueden cambiar en Venezuela. Mira, hay varios temas acá y voy a partir de lo que estabas comentando. Lo primero es la toma de posesión. No puedo dejar de referirme a eso, y es el hecho de lo triste, iba a decir, pero en realidad es ridículo de solo la presencia de dos dictadores, ¿no? Y esto nos lleva a otro punto, que es las condenas internacionales, ¿no? Y para no quedar en el plano de digamos, lo especulativo, lo místico, yo creo que a veces el pensamiento científico, lo serio, tiene que tener flechitas, ¿no? Tiene que unir el punto A con el punto B, a lo que me refiero. Y esto a lo que nos lleva es a los escenarios posibles. ¿Qué puede pasar ahora a partir de este momento? Y yo creo que hay que tener en cuenta dos elementos clave. Uno es que parece, digo parece, por dar un margen de error, solo por eso, que la vía pacífica está totalmente agotada, y la reflexión más importante que a veces los cubanos sobre todo podemos arrastrar un vicio, y es cómo se derroca un régimen militar, cómo se derroca una dictadura, una tiranía. Y es que a veces pensamos, cuando yo pensamos me incluye de una manera genérica, que solo tomando las calles un régimen cae, y un régimen cae cuando se fractura la estructura de poder. En la práctica eso significa cuando el poder militar, sobre todo, se vira contra las autoridades. No hay manera de que de que un régimen tenga el control sobre los aparatos de represión, que tenga el monopolio sobre la violencia, y que no hay manera de que eso ocurra y que tomando las calles se pueda tumbar. Se toman las calles
y hasta que el poder no se fractura, no se cae el régimen, que eso creo que quedó claro en Cuba el 11 de julio. Salieron muchísimos cubanos, pero no ocurrió, que se sepa, y de hecho de haber ocurrido lo sabríamos hoy, ninguna fractura dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, dentro de las filas de los órganos de represión. Al contrario, ese día nos enteramos que el régimen cubano tiene más sembrados, más personas sembradas en la palabra, oficiales o activos que están ahí esperando una orden de combate de la que muchos pensamos. Lo mismo ocurre con Venezuela. Entonces esto nos lleva a que, ¿qué puede pasar en Venezuela? Bueno, lo que queda ya no queda por María Corina, ya no queda por el mundo, ya queda por los actores en Venezuela, ya no ni siquiera el pueblo. Cuando digo pueblo, la ciudadanía normal demostró que es capaz de tomar las calles, vimos ancianos protestando, fue muy triste, fue emocionante desde el punto de vista de la esperanza, al mismo tiempo muy triste la realidad de esos ancianos. Vimos padres, madres, niños, el poder, las filas de Maduro no se rompieron y eso es un problema, lo cual nos lleva a esto de la violencia. Parece que las vías pacíficas están agotadas, la violencia es un camino triste, doloroso, que siempre deja un saldo negativo, pero corresponderá a los venezolanos, a los actores políticos, pero esto que ocurrió más bien nos, al menos a mí me dice, la posibilidad de que la vía pacífica se acabó, dio todo lo que iba a dar, incluso María Corina cumplió todo lo que dijo que iba a hacer, lo demás no queda por ella, acaso en el mundo, no sé por dónde iba a entrar el mundo, porque ya tenía todos los espacios cerrados. Ahora, el otro escenario, quizás aquí que puede contribuir, es el tema de lo que ocurre internacionalmente, o sea, ¿qué pasa a partir de ahora? Y es que si muchos países, la mayoría en este caso, pero no reconocen a Maduro como presidente, que ya vimos que la toma de posesión a nivel simbólico implica un rechazo de muchos países del mundo, de la mayoría, sobre todo las principales potencias, y es que a partir de ahora, si otros países reconocen al mundo, o sea, no hablo de la vacilación de que, como dijo Petro en algún momento, el presidente de Colombia, de repetir elecciones y estas cosas que parecen infantiles en última instancia, hablo de reconocer al mundo como presidente oficial de Venezuela, las reservas de divisas, los recursos, las cuentas de los que dispone Venezuela en el exterior pasarían a ser controladas por el mundo. Y eso es quizás todavía el último recurso pacífico que queda en este escenario para presionar a Maduro y a los demás militares. Fuera de eso, y insisto, esto no lo digo como experto, lo digo como una persona que más o menos consume información y se informa posible. El único escenario posible medianamente pacífico parece ser este, al menos como yo lo entiendo, y por supuesto no estoy haciendo un llamado a la violencia, pero entiendo que los militares, además que es una mafia, recordemos que el grupo de Maduro, o sea, Diosdado y otros militares son considerados como los líderes del cártel de los soles, una organización criminal condenada internacionalmente, y es que ellos no van a salir pacíficamente, y eso es una zona común, pero es lo que me dice toda esta situación que está ocurriendo y sobre todo los últimos sucesos en Venezuela. Sí, claro, hemos tenido también que tener en cuenta de que se ha tenido buena voluntad para tratar de lograr un cambio en Venezuela, ya sea desde los tratados en Trinidad y Tobago, si mal no recuerdo, hace un año y medio o algo así, donde la oposición nuevamente se reuniría con el régimen para negociar, etcétera, etcétera. Cuando se llevan a cabo estas elecciones, se cometió fraude electoral, Maduro toma la presidencia otra vez. O sea, hace unos días estaba viendo al periodista español, perdón, el periodista venezolano, David Placer, si no me equivoco, su nombre, su canal de YouTube, donde comentaba esto mismo que acabas de mencionar. Ya todas las vidas se han agotado. ¿Qué es lo que toca? Lamentablemente, el camino de la violencia y la fuerza bruta que, como sabemos, siempre deja consecuencias nefastas, negativas. En el continente americano, un poco más para acá, tenemos el precedente de la Operación Causa Justa, cuando los Estados Unidos, el gobierno de Bush padre, derribó a Noriega, donde tenía un narcogobierno. Esto ya lo conocemos y las consecuencias que tuvo, sobre todo para la población panameña. Pero en este caso creo que hay un hartazgo en la sociedad venezolana, cansada de crisis, de exilio, de dolor, de muertos, fallecidos, desaparecidos, arrestados. O sea, la lista es inmensa de elementos que podemos mencionar muy negativos, sobre todo aupados por el régimen cubano, que ejerce como padrino y mentor de todos estos males que se han extendido y que han provocado dolor para la sociedad venezolana. ¿Cómo se determinará hacerlo? No lo sé. Hay muchos caminos para recorrer. Unos dicen el ejército privado de Blackwater, comandado por Eric de Prince. No lo sé. Creo que si el día de mañana ocurre algo, lo que sí es verdaderamente cierto, va a tener todo el apoyo de la comunidad internacional para, de una manera u otra, llevar ese régimen a su final y, quién sabe, por transitividad,
los destinos de la isla también cambien. Mira, tú comentabas el tema de Cuba en alguna de tus intervenciones y a retomar la idea y lo voy a mezclar con el servicio militar. Lamento ser anecdótico, pero la presencia de Cuba en Venezuela es una cosa real, es un hecho real, que a veces uno educado en la propaganda oficial cubana considera esto como una exageración. Y me gustaría contar que cuando yo estaba en el servicio militar, el teniente, jefe del, ¿cómo se llama aquello? Columna, no, pelotón, se olvidó cómo se llama, cómo se llama es como el aula en la universidad, pero en el servicio tiene otro nombre. Escuadra, O sea, cuartel. pelotón debe ser, no, por la escuadra. Ahí me disculpan mi fallo técnico o la terminología militar. Voy a llamarle pelotón. El jefe de pelotón, imagínate tú, el pelotón, después viene compañía, creo. Tremendo eso. Bueno, el jefe de pelotón era un teniente. Un teniente, cuando terminó el servicio, nosotros cuando terminamos, se fue a Venezuela. Era un oficial de la FARC, obviamente. Estaba de misión militar en Venezuela y no era el único. Es decir, él me comentaba que era parte de un grupo, o sea, nos contaba a nosotros que era parte de un grupo y esto nos lleva al menos a mí ahora en el tiempo, a recordar que sí, que hay presencia militar cubana en Venezuela, no es una especulación. Más allá de los reportajes que lo han demostrado, al menos yo choqué con esa realidad, lo que por supuesto no fui consciente en el momento. Lo que quiero decir es que no es un mito la presencia cubana en Venezuela, más allá que en tiempos recientes ya se ha demostrado. Y lo otro es el tema que iba a comentar al inicio de las lecciones que esto deja para Cuba, Sender. Y es que, en primer lugar, recordar que en Venezuela, en Cuba ni siquiera existe la posibilidad, ¿no? Uno se pone a pensar de hacer elecciones libres. Lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso de aprendizaje para los cubanos que queremos un cambio en Cuba, pero también para el oficialismo, sobre todo para los ideólogos y los represores. Yo que es que lo que está ocurriendo en Venezuela está diciendo, al menos a mí, que claramente el régimen no estará dispuesto en ningún momento, ni siquiera como ejercicio de paripé político, a hacer algún tipo de elección. Ellos dirán, no, si nuestros apadrinados deciden hacer una elección, hacer trampa y aún así pierden y aún así el mundo se entera de que perdieron, pues es mejor no hacer elecciones. Yo creo que el oficialismo cubano también se va a blindar después de este proceso en términos de ni siquiera hacer el circo para demostrar el circo de un ejercicio democrático, es decir, las posibilidades de transición en Cuba también se cierran después del proceso de Venezuela, por lo que aprende el régimen. Y también nos dice a nosotros, a los que pensamos, que somos muchos cubanos que queremos algo mejor, nos está diciendo cuáles son los límites reales del ejercicio pacífico. Insisto, no es un llamado a la violencia, pero sí a la reflexión. Y es que, en primer lugar, Cuba no tiene un liderazgo opositor claro y definido como en Venezuela. Yo podría mencionar acá 2 o 3 nombres de las personas que yo considero que son los principales líderes dentro de la oposición cubana, y lo primero que va a pasar es que los que vean el video nos llenarán de comentarios ofensivos. Los primeros, me refiero a un grupo de personas, se sentirán ofendidos con un líder u otro. De hecho, puedo decir, en mi opinión, yo considero que en Cuba el liderazgo se divide entre José Daniel Ferrer. Cuando digo liderazgo me refiero a personas que toda Cuba conoce, que tienen una referencia, que tienen algún tipo de prestigio, entre José Daniel Ferrer, Alina Bárbara López, sobre todo en el campo de los intelectuales, los profesionales, los estudiantes, y en cierta medida una combinación de Alcántara y Onsopo, porque muchos cubanos, yo creo que todos los cubanos conocen al menos a uno de esos. Bueno, en el caso de Otero y Alcántara son 2, vamos a suponer que son un dúo. Conoce a uno de esos 3 grupos uno de esos 3 actores y tiene algún tipo de respeto, pero hay muchos, por ejemplo, que respetan a Lina y no respetan a José Daniel Ferrer o viceversa. Y no digo esto en términos de alcance en redes sociales, sino a prestigio social y respaldo. Y ni siquiera existe una unidad clara en un liderazgo. Esto no es una crítica a nadie en particular, todo el mundo hace lo que puede. Esto es un proceso colectivo, todos somos responsables, nadie es el culpable de que esto ocurra, nadie por sí solo, somos todos. Y si ni siquiera tenemos eso, si logramos un liderazgo unido, si se ocurre, pues ya vemos cuáles son los límites. Yo creo que esto también debería servir para reflexionar de una manera racional, horizontes, vías que no sean precisamente gritar una invasión de los Estados Unidos a Cuba, por supuesto, pero sí darnos cuenta en el mundo real de cuáles son los límites de un espacio pacífico, y si no va a ser una vía pacífica, cuál es la menos costosa, la menos dolorosa, la más inteligente, la más organizada, porque evidentemente
acosar reparteros y reggaetoneros, acosar ex líderes del movimiento juvenil martiano y cuanto ex oficialista rompa fila, evidentemente sí no nos va a llegar a ningún lugar. Claro, y sobre cualquier tipo de ejercicio democrático dentro del régimen y sus instituciones va a ser imposible, porque comentaste eso y me vino a la mente el proyecto Varela. Creo que si no me equivoco, en el año 2003, 2002, no recuerdo exactamente la fecha, donde miles de personas se plegaron a esta posibilidad de ejercer un verdadero cambio democrático en Cuba. Su voluntad se expresó firmada. ¿Y qué sucedió? Trapearon el piso con el proyecto Varela. Por lo cual, por esa vía no va a ser. Tiene que suceder una serie de hartazgos sociales como lo que ya están pasando en Cuba. Realmente la varilla de soporte del cubano es inexplicable el grado de resiliencia que tiene social. Así que lo que sí pudiera hacer es una combinación de que caiga Venezuela y a partir de quedarse verdaderamente aislado en el mundo sin una figura, digámoslo así, que aglutine a las masas de poder y de leyenda como fue Fidel Castro inevitablemente, que se puede mencionar en los años 90, donde cientos de miles de personas creían ciegamente en él. Eso ya no ha sucedido porque ha habido una combinación de desencanto, de exilio, de crisis, de hartazgos, que quienes hoy en día, al menos de cara a la galería, lideran el régimen cubano, no tienen ningún tipo de grado de empatía ni poder de convocatoria como para convencerlos o engatusar o como quiera mirarse, decirle al pueblo cubano, nosotros tenemos que estar aquí por la misión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no va a suceder, porque quienes creyeron se avejentan y quienes no creen se van. O sea, se van a quedar náufragos, nunca mejor dicho, se van a quedar náufragos en el mundo. Tengo otros posibles horizontes ahí que son incluso catastróficos, pero no los voy a mencionar en este programa, los voy a guardar para otros futuros encuentros y conversaciones.